Esto es Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica el expresidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, Francisco Hurtado. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar la llamada, como siempre. Distinguido Rolando, con el gusto de saludarlos y por supuesto a tu querido auditorio. Quedo a la orden. Te agradezco mucho. Oye, pues definitivamente este año tiene muchas expectativas en varios sentidos, en la agenda política, pero también es un año electoral. A final de cuentas inicia el periodo electoral para los órganos electorales en todo el país y es un tema que genera mucha expectativa, señalando sobre todo la reconfiguración político-social que se está viviendo en el país y que a final de cuentas han habido muchos cambios a las reglas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido de ideas, quisiera preguntarte cuál es tu punto de vista, tú que has estado inmerso en estos órganos electorales, que has vivido incluso la tormenta de lidiar con Graco Ramírez, uno de los peores gobernadores del estado de Morelos, y que a final de cuentas todo esto deja una enseñanza, fortalece uno a los institutos electorales. ¿Tú cómo lo ves? Lo dices acertadamente, este año 2020 será un año de desafíos y retos electorales, toda vez de que la ley reglamentaria establece que en la primera semana de septiembre del año 2020, un año previo al año electoral, se dará inicio al proceso. Este iniciará por parte del Instituto Electoral de Procesos y Participación Ciudadana del Estado, INPEPAC, quien dará la apertura e inicio del proceso y asimismo a su vez el propio Tribunal Electoral. Recordemos que en este año 2021 tendremos elecciones de alcaldías, en este caso en Morelos serán 36, el Congreso Federal y el Congreso del Estado. La verdad, los retos y desafíos serán para la ciudadanía, para los partidos políticos, para las candidaturas independientes y autoridades como Congreso del Estado y asimismo el Tribunal Electoral. Y es muy importante este 2021, precisamente pues qué debemos hacer para tener mejores gobernantes. Para la ciudadanía, permíteme y lo expreso, que será el reto de decidir por quién van a votar, en razón de que a los resultados de los representantes populares que fueron los ganadores en las últimas elecciones, habrá que preguntarse si estos servidores públicos han cumplido con su mandato, o bien preguntarse si los nuevos líderes, que son los que se necesitan para nuestras comunidades. Para los partidos políticos también habrá retos muy especiales. Es de recuperar la confianza de la ciudadanía, porque su imagen partidista se encuentra muy deteriorada por las pésimas administraciones desempeñadas. Llámese corrupción, incapacidad, soberbia, falta de sensibilidad, carácter, honestidad, preparación y conocimiento en la materia, etc. Por otra parte, las candidaturas independientes van a jugar un papel muy importante, tomando como algunos ejemplos a los actores como el Bronco, el Kumamoto, entre otros, con aciertos y decepciones o desaciertos. También dejan en duda si sea la mejor opción a elegir en una urna para el año 2021. Las autoridades, particularmente las electorales, como hasta ahora, deberán continuar garantizando la imparcialidad y transparencia pese a los recortes presupuestales de los que se han sido objetos, como tal y como lo mencionaste, en el proceso electoral 2017-2018, tanto el INPEPAC como el Tribunal Electoral pues tuvieron esa afectación a los recortes presupuestales. Por parte del Congreso del Estado tendrá un reto muy importante. Recordemos que el artículo 105 de la Constitución Federal establece que no se pueden modificar las reglas, ni la Constitución ni las leyes reglamentarias en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso. Estamos hablando que a más tardar en el mes de mayo se estarán haciendo las últimas modificaciones o reformas a la Constitución en materia político-electoral y asimismo en sus leyes reglamentarias. Y aquí me quiero adelantar un poquito a algo. Uno de los temas importantes va a ser la reelección de muchas autoridades, como son las alcaldías y como son el Congreso del Estado. Sí. Tendrán esa opción de reelegirse. Y aquí tendrán que dejar muy claras las reglas de la ponderación, si en dado caso es más importante la reelección o la paridad de género. Estos problemas legales se harán precisamente en los movimientos que hay internos de los partidos políticos cuando estén haciendo sus propias elecciones internas, quienes los representarán en el siguiente proceso electoral. Bueno, pues bajo este orden de ideas es de resaltar
que Aristóteles y Maquiavelo mencionaban que los que ejerzan un cargo público a través del sufragio deben tener experiencia y su actuar con estricto cumplimiento a las reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tener mucho cuidado para el siguiente proceso electoral. Debemos elegir a los mejores perfiles, que no sean de ocurrencias, que no sean de personas improvisadas, sino quienes sean las personas más adecuadas, con una honorable carrera o vida, con todos los valores éticos y profesionales, y que estén realmente comprometidos con la ciudadanía. Estos son gran parte de los retos que te puedo decir de manera muy general. Oye, la pregunta implícita que me viene en este momento a la mente es: ¿consideras que están a la altura en este momento los órganos electorales nacionales y estatales para enfrentar este gran reto? Porque al final de cuentas viene una coyuntura importante, como mencionas, en Morelos viene una reforma político-electoral que parece que además es la única prioridad en este momento para el Congreso, y las reglas tienen que ser muy claras, pero ¿cómo percibes en este momento a los órganos electorales? Sí, hace unos meses se ha estado el tema que ha puesto en incertidumbre las instituciones, en algunas especulaciones mediáticas que han emitido por el propio Congreso de la Unión, en donde sí va a haber desaparición de los institutos electorales locales, de los OPLES. Y asimismo también se deriva algunos congresistas federales han mencionado la desaparición de los tribunales electorales. Yo pienso que deben de tener una valoración muy minuciosa si realmente cómo sería esta reestructura administrativa y judicial. En algunas partes se hace mención que los tribunales electorales pueden ser parte del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, mencionan en cuanto a los institutos electorales, pues que ya sean sujetos directamente por parte del Instituto Nacional Electoral. Es decir, hay muchas cosas todavía que se están cocinando y que podrían quedar firmes en caso de que hubiese alguna reforma, repito, 90 días antes de que inicie el proceso, es decir, en la primera semana del mes de septiembre de este año 2020. Oye, ¿cómo ves al Congreso del Estado de Morelos? ¿Lo ves a la altura del gran reto que viene? Porque al final de cuentas, la 53ª legislatura terminó por hacer un remedo, un mal traje a la medida de la reforma político-electoral, que les terminó tirando. Eso se dio en la ambición de la clase política y de Graco Ramírez, el exgobernador, y que se las terminó desbaratando el INE con el tema de la redistritación y dejando ambigüedad en todos los aspectos. Apostaron por continuidad en la reelección hasta por 4 periodos a final de cuentas, temas muy ambiguos y muy lacerantes a la sociedad, que a final de cuentas no dejaron ni las cuentas claras, y sobre todo quitaron incluso proporcionalidad o representatividad de la sociedad en plurinominales, que aunque yo estoy en contra, pues en un tema implícito y de sentido común debería haber, en el Congreso, tratando de ponerse un traje a la medida mal hecho, como lo menciono. ¿Tú cómo ves en este momento al Congreso a la altura de este gran reto? En esta incertidumbre legislativa que estamos viviendo en el estado de Morelos, pues produce mucha improductividad legislativa. Recordemos ahora en el vacío que quedó legalmente, si son 13 o 14 votos de los diputados, una mayoría calificada. Esa incertidumbre pues se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se encuentra su juicio. Es decir, esto no se va a saber hasta que resuelva. Pero mientras, el estado de Morelos y sobre todo la sociedad pues queda con ese mal sabor de boca de que no hay una producción legislativa que deje claras las reglas. Y yo considero, más allá del tema legal, debería de existir una sensibilidad por parte de los congresistas locales a efecto de que puedan verse por los intereses de un colectivo, no por un grupo, llámese partido político, o llámese un grupo de legisladores, 7 o 3. Creo que han quedado rebasados por algunos rasgos de soberbia o cerrazón. Creo que les ha faltado esa sensibilidad y el compromiso social, porque aunque representen a determinados grupos políticos en el Congreso del Estado, finalmente deben representar a toda la sociedad sin distingo de partido político o color, o llámese candidato independiente. Ahora se llama todos los que vivimos en Morelos representar y garantizar los derechos que merecemos.
Oye, ¿crees que Morelos esté en condiciones? Y, o sea, ya no el Congreso, no hablo del Congreso, porque a final de cuentas parece que la prioridad, o por lo menos los que nos hemos dado cuenta, es que la única prioridad en ese momento del Congreso es una reforma político-electoral en la cual abonarían por un incremento de 20 otra vez a 30 diputados, disque buscando, y digo disque porque ellos argumentaron en su momento que no era necesario, disque buscando una mayoría para generar un balance al interior del Congreso. Pero a final de cuentas parece que nada más están abonando para un tema de incremento de diputados y el tema de la reelección, que es su prioridad. De hecho, me atrevo ahorita a vaticinar que es una iniciativa que ya lo platico con algunos diputados, parece que va a ir de manera unánime porque se benefician. De ahí en fuera los temas sociales pues, son intrascendentes y hoy no van a requerir ni siquiera la mayoría calificada. Ahora sí va a ser unanimidad, ¿no? Incluso algún amigo mío aseveraba que cualquier unanimidad es sospechosa. En este tema parece que están generando el traje a la medida. ¿Les ves calidad moral para poder hacerlo? Pues mira, esta disminución de diputados locales de 30 a 20, pues fue con un fin financiero, ¿no? Solamente una de las justificaciones fueron para poder disminuir el costo que tenía el Congreso del Estado. Al día de hoy sí se sigue gastando lo mismo, con menos, pero mayor número de problemas. Al menos si tuviéramos 30 diputados en este momento, sabríamos que una mayoría calificada sería de 20 diputados. Sí. Creo que regresar nuevamente a 30 con el mismo costo que tiene de las prerrogativas que se dan para el Congreso del Estado, pues sería mayor representatividad por cada uno de los morelenses, porque recordemos que un diputado debe representar un cierto número de morelenses y disminuyéndose a 20, pues es imposible que pueda atender todas las demandas de la ciudadanía y las demandas sociales. Ex magistrado Francisco Hurtado, te agradezco como siempre la pluralidad, lo didáctico que nos haces y nos ayudas a introducirnos en temas muy complicados que al final tienen mucha complejidad y que incluso los juristas de pronto no se logran poner de acuerdo, y te pido que posteriormente nos ayudes en lo que va caminando este año, pues a entender todos, cuando se vayan generando estas modificaciones, entender hacia dónde van y cómo estamos. Esperemos que sea para bien el Estado, que los congresistas tengan esa sensibilidad, repito, y lleguen a acuerdos, que lleguen a diálogo y que finalmente todas las decisiones que tomen sean para beneficio de los que vivimos en Morelos. Jurista Francisco Hurtado, te agradezco como siempre la llamada. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Abrazo fuerte, te agradezco mucho. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.